Capítulo 21. Alabad al Señor porque es bueno, y porque su misericordia es para siempre. Salmo 117, versículo 29. Bueno, ya instaladas las hermanas, emprendí el viaje de regreso, y llegamos a Magangüe, en donde no encontramos alojamiento, sino después de recorrer casi todo el pueblo, con un hambre devoradora, porque ya eran las 3 de la tarde y no habíamos tomado nada. Desde las 4 de la mañana no habíamos tomado nada, pero la hermana San Benito, que era compañera, resultó guapísima para el hambre, porque mientras que esa servidora, que era cobardísima y desfallecida, y que varias veces yo intenté sentarme en la calle a llorar de hambre, bueno, pues cuanto pude entonces considerar así a los pobres, que frecuentemente tienen hambre así de esa clase, sí que los consideré, porque al fin, ya a las 3, encontramos la casa de la señora que nos había hospedado cuando ya íbamos, y al llegar, ya casi yo no podía ni hablar ni moverme, así que me tiré en una silla, y le manifesté a la señora la necesidad que tenía, con la ingenuidad de que la cosa requería. Así que, una vez hecho eso, continuamos con todo esto. Simplemente, ya no tenía yo las fuerzas, así que, muy generosa, mandó a conseguir algo para que se reparara ya. Es decir, preparó las cosas, porque ya cuando nos llamó a la mesa, yo ni siquiera pude ir. No tuve las fuerzas, ni tampoco siquiera las tuve, para tomar lo que nos pusieron. Yo tuve que rogarle que me diera algo líquido enseguida, así que me llevaron a la cama, en donde un rato de descanso me volvieron las fuerzas. Al día siguiente pudimos comulgar, y allí fue donde le hablé a nuestro Señor, de Zorrito. Bueno, pues una vez que hube hablado sobre esto, comenzamos todo este asunto. Hablé de Zorrito entre los indígenas, y estos nos habían visitado en Uré desde el principio. Zorrito, de estatura muy fuerte y de fisonomía simpática, él no quería oír hablar de Dios. Se fastidiaba si insistíamos en esto. Un día me dio la explicación de la repulsión, y verdaderamente ese indígena sí que tenía razón en no amar a ese Dios que era un traidor y de pura carne, y que sus tradiciones le mostraban. Después de conocer al Dios verdadero, sí lo amó, pero de todas las cosas de Dios que aprendió, ninguna lo impresionó tanto como la eternidad de Dios, que él llamaba no ser comenzao. Ese que no era comenzao era el que buscaba a Zorrito hacía muchos años, según decía. Ve, madre, todo onde mundo mucho aburre, porque todo es comenzao. Mi mujer, mucho querido, pero comenzao. Comenzao es. Mi hijo, mucho querido, pero comenzao. Comenzao es, todo comenzao, así no gusta. Dios no comenzao, ese sí que mucho gusta a yo. Así que Zorrito no cesaba de decir esto mientras que le enseñaba, y después de cada enseñanza repetía con dulzura: mi Dios no es comenzao, por eso mucho quiere. Y casi no daba tiempo para nada, porque quería que siempre se le hablara. Y quería que siempre se le hablara de ese que no es comenzao. Se iba a su casa a mucha distancia, con la intención de no volver, sino después de muchos días, pero pronto aparecía Zorrito, diciendo que en su casa no aguantaba tanto pensando en ese que no es comenzao, y que gana el caminar para conocer ese, que mejor vino para hablar de ese. Nos edificaba a la vez que nos hacía reír. Así que se le dijo que no tenía que caminar para ir a verlo, pero replicaba que él tenía que saludarlo pronto, porque ya se había aburrido de todo lo que era comenzao. En fin, después de muchos ires y venires, y de preguntas sobre el lugar donde vivía, y donde vivía sobre todo ese que no es comenzao, se había ido comprometiendo a rozar para sembrar arroz, y me despedí de él porque a los 15 días
había de emprender el viaje de regreso a Dabeiba, pero no se aguantó, como decimos, porque en la víspera de venirme se apareció muy temprano, creyendo que yo saldría aquel día, y muy cansado llegó expresándome así: «Madre, ¿vos camina ya pa' tu tierra lejos?» «Sí, zorrito». «¿Vos allá topa con Dios?» «Sí, zorrito, allá lo encuentro». «¿Vos llevas mi palabra ese?» «Con mucho gusto, zorrito». Luego, poniéndose en pie y señalándose el pecho con mucha energía, dijo: «Decía ese que yo, zorrito, mucho gusta que no es comenzado, que mucha gana pa' saludar. El que onde casa ya todo aburrido, que apenas él que no es comenzado es que gusta yo, que yo, zorrito, a la orden. Pero ve, madre, decile que no me lleve muerto, que con ojos cerrados como ve ahora pa' salir y con boca cerrado como pa' saludar ese. Así que me lleve vivito, mucho quiere pa' saludar. Decí que zorrito a la orden. Si quiere camina ya, a la orden. Si quiere mañana, o sea, un año, zorrito a la orden, pero ligerito. Yo mucha gana ese pa' mucho querido. Pero mire, zorrito, que Dios no le llevará vivito, sino muerto», le repliqué. «No le hace, decí mi palabra a ese. Y si es que quiere vivito, zorrito a la orden. Y si es que quiere muerto, zorrito a la orden. Pero decí que ligerito». Recibí aquel recado y le hice muchos compromisos de darle el recado a Dios, en donde lo encontrara. Y todavía después de salir de la casa, y de lejos, me gritaba zorrito a la orden. Y por eso decía que es una condescendencia dulcísima de nuestro Señor, eso de que, habiendo movido a zorrito a este recado y a espíritu de entrega tan hermoso, habiéndole desprendido de todo al calor de su eternidad, haya esperado para llevárselo a que yo le diera la razón en el sagrario de Mangangue. Al llegar a Antioquía, recibí la carta del aviso de la muerte repentina de zorrito, acaecida según las cuentas aquel día de la comunión en Mangangue. Cuando llegó el barco, salimos para Dabeiba. Desde que entré al barco, el reverendo padre jesuita, que había dejado en Cartagena, me cogió como de su cuenta y me daba a veces la risa y a veces la extrañeza de que este buen padre me mandara para todo. Me hizo referirle todo lo que habíamos hecho y me sentó a escribírselo todo al reverendo padre provincial de los jesuitas. Me senté a escribirle aquella narración tan larga y trabajosa a quien no conocía ni tenía ninguna relación, ni siquiera sabía su nombre. A veces la formalidad del padre Londoñó me la explicó así por compasión, pero otras veces yo no lo creo así. El hecho es que es a la vez más cómoda, y he ido en los barcos porque él se molestaba así para proporcionarnos comodidades y bienestar. En Puerto Berrio nos despedimos porque él iba para Bogotá y le dimos agradecimientos muy de corazón, así que Dios le haya pagado. Desde el buque escribí al señor arzobispo de Cartagena dándole las cuentas de nuestro viaje y pidiéndole rotundamente que viera cómo se formaba una prefectura apostólica en esa región. Le ponderaba la situación tristísima de aquellas almas y le hablaba del emisario espiritista para que se animara a ver qué bandera había de ondearse primero en esa tierra. Además le decía que con una gasolina que le costaría unos 600, se podía hacer en el San Jorge por un solo sacerdote el trabajo de 6, y que se fijara que valía en dinero, que si para eso no valía, en fin, que yo fui tan clara con el señor Briocchi, que sin poderme así detener, quedé llena de miedo de que se me regañara o se me excomulgara. Y tan claras fueron las cartas, o mejor, tan hijas de mi afán, que cuando al pasar por Antioquía le dije al señor Toro lo que había escrito, me dijo que tenía razón en haber quedado con miedo, pues que eso no se le decía a un obispo, y menos a un arzobispo de la talla del señor Brioschi.
así que no me dio sino este consuelo: espere pues su regaño. Pero cuando éste me contestó, que fue con el tiempo apenas necesario por la distancia, me dijo que había quedado muy conmovido con lo que yo le decía, y que inmediatamente le había mandado a la asamblea mi escrito, y que iba a salir para Europa, de donde traería sin falta padres para el San Jorge, y que después pediría la prefectura. Añadió que me quedaba muy agradecido por lo que yo le había dicho. Como a la vez escribí también desde el buque al gobernador y a la Época y al periódico de Cartagena, todo esto hizo la impresión en la asamblea, y votó una suma que le sirvió al señor arzobispo para costear a los padres. Así que llegamos a Medellín, y ahí supe que el señor prefecto apostólico de Urabá había llegado a que su primera medida había sido sacar de la misión a los padres Elías y Guillermo, los únicos que no hacían bien. El padre Elías ya estaba destinado para Leiva, pero no se había ido todavía. El padre Guillermo sí había pasado ya a Sonsón, en donde nos hacía una buena atmósfera e influía en las vocaciones, hasta el punto de que ya me esperaban 2 o 3 señoritas para seguir conmigo a Dabeiba. Además, ya el señor prefecto había puesto al frente de nuestra congregación al padre Alfredo, quien al llegar a Colombia había dicho: exclusivamente vengo a acabar con la madre Laura y su obra. El mismo padre Luis me dijo: dejamos las cosas en Dabeiba, que usted verá cómo sale. Tranquila y serena, atendí a los padres que habían ido a visitarme y le hice al señor prefecto las atenciones de la adhesión que le debía. Muy tranquila, porque si Dios estaba conmigo, ¿quién iba a poder estar contra mí? Ni mucho menos el que representaba al mismo Dios, porque ni los mismos sacerdotes podían estar contra mí si Dios estaba conmigo, pues ese era mi superior eclesiástico. Que bien entonces podía equivocarse, pero como yo había de mirarlo siempre como a Dios, pues Dios sabría volver sus equivocaciones en bien mío. Y esto, aunque llegó hasta hacernos perder la cuna religiosa, con todo se ha vuelto en nuestro bien, como puede verlo quien estudie bien las cosas. Si el representante de Dios estaba equivocado, entonces el representado tenía que sacar bien de la equivocación misma. Con estas noticias y unas 8 postulantes, salí de Medellín para Dabeiba. Un día antes de llegar, nos encontramos con el padre Elías, que venía de Dabeiba para Frontino. Ya en la posada y bastante de noche, me dice este padre que estarían enterrando a la hermana María del Sagrado Corazón, mi madre carnal, que él había dejado en las últimas de la vida. Naturalmente que tuve deseos de seguir aquella noche, pero era imprudentísimo, y tuve que esperar. Muy temprano salimos de Urámita, y todas las compañeras se dirigieron a Dabeiba, mientras que esta servidora, con otra, o con un peón, porque no recuerdo bien, se entró por el camino que conduce al Pital, en donde esperaba yo encontrar a la hermana, muerta o enterrada. Cuando llegué a la casa salieron las hermanas, y me dijeron que estaba agonizando hacía 3 días, y que hacía 3 días que le habían dicho de mi llegada, y que me había mandado a decir que no entrara antes de que le llevaran la Sagrada Comunión, porque ella no quería tener ningún gusto de la tierra antes de recibirlo a él por última vez, y que todo era digno de posponerse. Así que de modo que hablaba y conoce, les pregunté. Sí, pero en la hora de comulgar me contestaron. Cuando le avisaron a mi madre que yo entraba, quiso incorporarse pero no pudo, y me dijo con la voz ya muy quebrantada: me voy, hijita, y voy muy contenta. No deseo sino a mi Dios, y mi alma lo siente ya. Y se calló. En aquel mismo tiempo, si no recuerdo mal, hice construir dentro del solar de la casa una ermita, con el fin de que cuando algunas de las hermanas quisieran hacer su retiro, separadas de las demás, tuvieran un sitio en soledad para ello. La ermita estaba colocada fuera de la casa, pero dentro de los cercos que la rodeaban. Daba muy buenas seguridades para la soledad. Ahí me ordenó el padre Elías hacer los ejercicios anuales aquel año, y bien parecía que este padre presentía que muy pronto
no iba yo a contar ya con su apoyo. Por eso quiso asegurarse, y quiso asegurarme aún mejor respecto a lo interior de mi alma. Y no digo asegurarse porque jamás yo le noté duda de ninguna clase, no obstante de ser él una franqueza y llaneza que me aseguraban de que sería incapaz de ocultármela si es que la hubiese tenido. Verdaderamente que yo tampoco sentía necesidad de esa seguridad por lo que antes he dicho, y no me importaba ya nada mío. El perdimiento que antes tenía había crecido, y había como desaparecido con tal abandono que ni con todas las cosas del padre Elías yo llegué a preocuparme de mi interior, pero él sí quería que yo supiera descifrarme bien. ¿Y por qué sería ese deseo? Pues no lo sé, ni tampoco lo sospecho siquiera. Para mí, conocer y no conocer mi interior, y que él fuera alto o bajo, no me inquietaba, y casi hasta había aceptado que me hubieran dicho que todo el pasado había sido pura ilusión. Como me alegraba cuando me decían que era mentira cuanto yo sentía. Fuera Dios glorificado y servido, y lo demás no significaba nada, ya que yo soy miserable y debo detestarme siempre, y siempre puedo yo ofender a Dios y que Él es grande sin que se le pueda agregar ni quitar nada. Y que es feliz, y eso es sin que nadie pueda siquiera arrebatarle un átomo de su dicha. Entonces yo, ¿qué otra cosa necesitaba saber? Para encerrarme en la ermita durante 9 días de retiro, era necesario que los indígenas que constantemente me solicitaban se dieran cuenta del motivo de mi encierro en sitio, para ellos que era tan misterioso, y ese motivo tenía que estar al alcance de ellos que aún no entendían de todas estas cosas, ni tampoco sabían que nadie se encerrara por un motivo religioso. Así que se les dijo: como ustedes están tan malos y haciendo tanto pecado, Dios está braviando, y madre tiene que encerrarse a hablar con él para que perdone a ustedes. Por 9 días va a estar en la ermita y ustedes no pueden ir allá, porque ella no habla sino con mi Dios. Las hermanas los llevaron al sitio hasta donde podían ir, y ellos se comprometieron a no pasar de allí. Me encerré por la tarde y les dieron cuenta, pues desde ese momento no volvieron a asomar por ese lado. Iban hasta la línea marcada, como el lindero, así pues entre ellos y la ermita, y ahí, en silencio, le señalaban a los nuevos que llegaban que deberían de saber que ahí estaba la madre, pero que no hablaran nada y no hablaban nada recio. Eso nosotros lo admiramos mucho porque no era de esperarse tanta docilidad. Así que comencé los ejercicios con el plan de San Ignacio, y el padre iba cada 2 o 3 días a darme algunas advertencias y se volvía siempre acompañado de otra hermana. Tan pronto como llegó el señor prefecto y reverendo padre José Joaquín Arteaga, de quien algo he dicho ya, le hice las atenciones del caso y lo visité, poniéndome enteramente a las órdenes. Después fui al confesionario, en donde rogué que se encargara de la dirección de mi alma, y le consulté algunas cosas. Él no pareció mal dispuesto, pero tampoco me habló de nada de lo que debíamos hablar. Supe que mientras que yo estaba ausente, entró Almurrí, y que ahí había dejado escapar esta idea. Eso era lo que yo soñaba, y estas mujeres me cogieron la delantera. Esto se lo oyeron las hermanas en la casa, porque no se manejó nada bien con ellas, sino que tampoco así se pudiera decir que mal. Algo más bien guardado se veía, pero sumamente disimulado. En las otras casas se manejó en la visita bastante menos bien con las hermanas y con su oficio. Él hacía caso omiso de los trabajitos de ellas, para los cuales les consultaba en sus dudas. En la Santa Teresa elogió mucho el almuerzo, pero ni una palabra del trabajo misionero, ni tampoco les hizo caso a los indígenas. En el Pital le tenían los indiecitos pequeños cantos y dialoguitos, y lo recibieron tan bien como les fue posible. En todas partes, menos en Murrí, encontró muchos indígenas y conversó con ellos. En todas las otras casas encontró muchos indígenas, pero después de la visita salió diciéndoles a todos que no había ninguno. Sin embargo, en Medellín, en donde me encontré con él, no me dijo nada, sino simplemente que había visitado las casas.
En esta vez creo que nada me dijo ni a favor ni en contra de la congregación, no obstante de haberle consultado muchas cosas, pero, sin duda, Dios permitía que Él no nos fuera franco desde el principio, para darnos tiempo de trabajar un tiempecito más por esos indiecitos que tanto le duelen. Después, si no recuerdo mal, se fue a Europa, y mientras tanto, el reverendo padre Alfredo se orientó en cuanto necesitaba para hacerme todo el mal posible. Desde el principio le dije a las hermanas de la necesidad de soportarlo todo, mirándolo como venido de las manos de Dios, para mostrarnos lo poco que nosotros valíamos cuando el Padre así se había encargado de hacérnoslo ver, por medio de todo el menosprecio con que nos trataba, y también trataba todo lo relativo a los indígenas. Y así pasó mucho tiempo. Después yo ensayé y diciéndole al señor prefecto, para que nos dijera cómo habíamos de portarnos. Con toda la ingenuidad del caso y sin amargura ninguna, le hablaba de esto al señor prefecto y siempre me contestaba: no sé lo que deben hacer porque este padre es malo de corazón y no les perdona que existan. Él lo ha dicho. Y yo no intervengo porque eso es hacerles las cosas más delicadas y ponerlas en peores dificultades, porque él a mí no me atenderá. Entonces no sabía yo que estaban de acuerdo, pero por majadera, porque ya el padre Luis me lo había dicho, cuando al llegar a Medellín de la fundación de URE, fue a visitarme y con un aire de triunfo me dijo que habían puesto en Dabeiba a este padre y que él iba a acabar con nosotras. Después traté hablando con el mismo padre claramente y comprometiéndome a darle gusto en todo. Menos resultado aún me dio todo eso porque él se burlaba de mí y después ensayé el ver si a fuerza de atenciones, de amor, de respeto y de favores lograba cambiarlo. Pero menos todavía lo conseguí porque, Dios mío, les dije a las hermanas, que como todo se había de cambiar en la conversión de los indígenas, trabajáramos con la calma soportándole todo, sin culpar mucho al sacerdote, porque este era un instrumento de Dios para purificar la obra. Así que en fin, yo nada dejé de enseñar para que las hermanas así aprovecharan las ventajas en que tienen todas las persecuciones, y por la cual miraba y miran al Padre como si fuese un bienhechor. Así que yo creo haberlo logrado en gran parte, pero el trabajo del confesionario, en donde yo les encargaba a las hermanas con graves cargos de conciencia que me retiraran la confianza y aún la obediencia, iba formando una atmósfera de sufrimiento y de falta de libertad terrible. Las hermanas y novicias me querían como era natural, dadas las condiciones en que estaba, y eso ofuscaba al Padre. Pues con ese cariño se le frustraban a él sus intentos, y me confesaba con él, y me trataba a él como si yo fuera un gran amigo. Así que llegó hasta hacer pláticas en el noviciado completamente anárquicas, y a citarlas para otras en las cuales se proponía probar mi perversidad. Me pidió que reuniera a las hermanas para una plática, y aunque yo sabía que esa misma mañana les había dicho que esa plática era para probarles toda mi maldad, lo atendí, y ellas entraron a la capilla. Al principio yo la asistí, pero después viendo que llevaba más de un cuarto de hora repitiendo una misma cosa, y además que esa cosa era disparatada, porque decía que si uno tiene 10 pecados mortales, si no se dolía siquiera de uno, no se le perdonaba. Y eso lo repetía sin poder decir otra cosa. Creyendo pues que era que le faltaba el valor para decir nada delante de mí, aproveché la oportunidad de haber llamado a un indígena a la puerta para salirme. Y fue inútil, porque las hermanas me dicen que todo el tiempo, de más de una hora, él no dijo más que eso, y lo estuvo repitiendo como a su pesar, porque se veía que hacía un esfuerzo por decir otras cosas, pero no le resultaba. Así que pasada la plática, les dijo a las hermanas que como había sentido gente en el corredor, no se había resuelto a decir nada de esa mujer, pero que la tarde siguiente lo diría todo. Efectivamente me pidió que le permitiera una plática también aquel día, así que le volví a reunir a las hermanas, pero esta vez no entré en la plática, por acompañar a unas enfermitas. Y antes de entrar yo tuve que forzar a algunas novicias
para que ellas lo hicieran, porque por la mayor parte ellas se negaban a oírlo. Así que no me pareció prudente que no entraran, y les hice un poco de fuerza diciéndoles, además, que no tuvieran miedo, que si lo que decía era verdad, me gustaba para pedirle perdón a Dios y a ellas, y enmendarme, y que si era falso, se le podía probar al Padre lo contrario, y entonces era más honroso para él, pues que estaba en buena fe. De todos modos tenían que asistir, y eso sin manifestar mala disposición. Mientras tanto, los demás padres hacían su labor en Frontino, en Medellín, y donde quiera que iban ya con el ridículo, o ya con la interpretación torcida de todos nuestros actos. En fin, bien se veía que eran instrumento de Dios para purificar una obra de su gloria. Así que supe que los padres habían hecho como una especie de plan para los trabajos del año y que habían puesto un solo viaje anual al Murrí, y cada 4 meses a Río Verde y a Santa Teresa. Y en ello dizque se proponían procurar la destrucción de la congregación, porque suponían que así se iban cansando las hermanas y que volverían a la casa, con lo cual la congregación se acabaría por consumición. Y eso lo comunicaron ellos mismos a algunas de las hermanas, y éstas me lo dijeron. Esperamos a ver qué camino nos abre Dios para evitar ese mal. A la vez, uno de los padres hizo una correría por diferentes pueblos, sembrando por donde quiera una atmósfera de terror, a la vez que anunciaba la próxima destrucción de la obra, diciendo que era el señor prefecto quien deseaba salir de las misioneras, pero que la única manera de salir de ellas era hacerlas morir por la falta de recursos y atenciones espirituales. Verdaderamente iban muy acertados, porque ¿qué cosa mejor para morir un cuerpo que quitarle su aire de vida? Sin embargo, no me alarmé demasiado, porque aún no había vuelto a hablar con el señor prefecto. Además, en el noviciado, la tarea de infundir sospechas en el confesionario acerca de mi persona y de autorizar la desobediencia, haciendo ver que no teníamos autoridad legítima, de tratar con cierto desprecio muy marcado las observancias de las reglas, y esto al indicarles a las novicias otras comunidades a donde ellas podrían entrar con muchas ventajas y hasta ofrecerles dotes y hacer las exploraciones canónicas de un modo incorrecto, como para obrar en el ánimo de las exploradas, para desanimarlas y para obligarlas moralmente a no hablar como ellas deseaban, etcétera, etcétera. Todo eso estaba haciendo ver el desastre que estaba encima. Yo no podía comunicarme con el señor Crespo, que era el único recurso que me quedaba, porque las cartas llegaban hasta Frontino y de ahí se perdían. Esto, por fin, llegó al conocimiento del señor Crespo, quien bien hizo que las cartas de él me llegaran bajo la cubierta de otra persona, así que las mías salían también dirigidas a distinta persona del obispo de Santa Rosa. Por entonces jamás llegué a sospechar que esa correspondencia fuera desviada por los padres y reñía a una hermana que lo supuso, pero ahora, después de mucho tiempo, tengo la clara razón y justa razón para pensar que sí se resolvían a tal cosa. Así que Dios les haya perdonado en atención al mucho bien que aquello ha hecho en nuestras almas, porque sufrir es siempre una ganancia. Así que en tales circunstancias yo vine a Medellín a verme con el señor prefecto, que acababa de llegar de Europa de un viaje que había emprendido furtivamente, según yo entiendo, debido a un disgusto con los padres que le negaban el servicio en malos climas. El viaje fue hecho con gran misterio, por lo cual tampoco sería raro que algo relativo a nosotras lo llevara. Uno de los padres sí me dijo, después de que pasó por La Habana, que pensaba arreglar la traída de unas hermanas negras fundadas en el centro de América, y hacía poco sí que las llevaría para su prefectura en nuestro lugar. Así que yo lo oí sin pensar que me estaba notificando, porque siempre pensaba que al señor prefecto le correspondía el notificarme. Pero bueno, claro que siempre era un dato útil. Vine pues a Medellín y en una entrevista especial le dije al señor prefecto cuánto tenía y lo extrañó de la conducta, pero también le dije que esta conducta extraña venía de los sacerdotes, así que le estaba yo rogando a él
que tuviera la caridad de advertirme el motivo por el cual los padres podían tener todo eso para ellos, porque estaba yo dispuesta a arreglarlo todo y a no hacerlo sufrir más, pero a esto no me contestó nada. Después le dije: yo le he oído muchos planes para la organización de la prefectura, pero aún no me ha dicho lo que piensa con los catios y con nosotras, así que le ruego que me diga. Y a esto me contestó: mire, los catios no hay en la prefectura, y en cuanto a ustedes, e hizo un gesto. Ya me han dicho que su resolución es dejarnos perecer por la falta de sacramentos, y que por eso los padres no irán a Murrí, sino cada año, ¿verdad? Pues yo no los obligo a lo que no quieren, me contestó. ¿Y en qué se funda usted, ilustrísimo señor, para querer y necesitar salir de nosotras? Creo que tendrá la caridad de serme franco en la vista de mi buena voluntad y de que Dios ha querido que nosotros estemos allí desde hace varios años. Pues es que ustedes quieren ir delante de nosotros. Usted funda sin licencia de los superiores, y así es imposible, me contestó. Vamos por partes, ilustrísimo señor, le dije. He sabido que los padres dicen lo mismo, pero jamás he podido que me señalasen algún caso para arrepentirme y corregirme, pues esto me parece pecado y sobra de soberbia. Vuestra señoría no pudiera decirme ¿en qué he ido delante de los padres? Puesto que yo no lo sé, pero va adelante y se mete a donde ellos no pueden ir, eso me dijo. Lo comprendo, ilustrísimo señor, le dije yo, porque los padres se han asustado mucho siempre de que no tengamos miedo de ir a malos climas, pero no creí que eso significaba ir adelante de ellos, porque ellos no estaban comprometidos a seguirnos. Los señores obispos me han mandado hacer las fundaciones en malos climas, y luego les han rogado a los sacerdotes que entren a Murrí, pero no los han obligado. Además, ahora que vuestra reverencia es la autoridad, yo no tengo por qué ir a donde los sacerdotes no quieren ir. Yo iré a donde usted, señoría, me indique y me mande. En cuanto a lo de fundar sin licencia, puede vuestra señoría verlas todas en el archivo de la congregación cuando lo quiera. Eso último que yo le dije lo sorprendió y me dijo: pero si los sacerdotes me han dicho que a Murrí y Ouré usted los fundó sin licencias. Puedo mostrárselas y puedo hablar con los señores obispos dueños de ellas si usted lo quiere. ¿Y entonces por qué los sacerdotes dicen eso? Eso sí no lo sé, su señoría, como tampoco sé por qué ha ido esta misma semana uno de los sacerdotes a decirle al señor inspector provincial que nos quite las escuelas y que no hay más de 2 indígenas en casa misionera, siendo que él y todos los sacerdotes han encontrado a muchos indígenas en las casas cuando han ido. Esas son cosas inexplicables. Además, vuestra señoría visitó las casas y en ellas había muchos indígenas, y dice que no hay catios. ¿No ve que son cosas trabajosas de entender? Además, ¿cuántas veces han ido los padres a territorio indígena y los han visto? ¿Acaso no ve, ilustrísimo señor, que hay muchas cosas que no se entienden? Sin embargo, yo no quiero entenderlas, sino trabajar y ver que vuestra reverencia me hable francamente, y si puedo llegar a complacerlo, someterme a todo, aunque sea a la persecución incorregible de los sacerdotes, con tal de contar con su autoridad y su cuidado. Y si esto no consigo con dolor de mi alma, sacaré entonces a la congregación de la prefectura. Pero yo antes quiero que quede muy convencido de mi buena voluntad y de que si hace el estudio de todo, verá que yo no tengo todas las culpas de lo que los sacerdotes dicen. A todo esto, se volvió para un lado como para escribir, y pasado un momento me dijo: los sacerdotes no quieren acompañarme a Turbó, porque ellos no quieren ir a los malos climas. Estoy muy solo, pero no importa, estoy resuelto a irme solo. Entonces le dije: ¿y las hermanas de color que deseaba conseguir en Cuba, acaso no vienen? No me contestó.
y me informaron poco bueno de ellas, así que yo no resolví traerlas. Pero dígame, ¿ustedes van a acompañarme al Golfo? Porque, ¿acaso es el no, ilustrísimo señor? No tenemos límites para nuestro trabajo porque siempre vamos con los superiores, es decir, con su licencia. Al decirle eso, cambió él completamente de semblante y me dijo, pues mire, así sí seguiremos muy bien. Váyase a Dabeiba y esté prevenida para que cuando yo le telegrafíe de Turbo pueda mandarme a unas hermanas muy buenas. Naturalmente que todo quedó pactado con una complacencia de mi parte, y si he de decir francamente, también de él. Pero eso había de ser un golpe terrible para los sacerdotes, porque ellos habían negado la compañía al señor prefecto para que, aislado y solo, se confesara impotente y entregara la prefectura, porque ellos no la querían por el temor de ese trabajo misionero que les demandaba abnegación y que los comprometía a ir hacia malos climas, y así me lo habían dejado comprender. Todavía tuve la confianza suficiente para llamar al señor prefecto y al confesionario y darles así cuentas de mi alma como si nada hubiera. Así que bendito sea mi Dios, que me dio la serenidad para cumplir en la obediencia y siempre por encima de todo. Para ponerme bajo la dirección del señor prefecto, yo tenía el mandato del reverendo padre Elías. Además, si era mi superior en lo exterior, entonces no había inconveniente. Y quizás era así conveniente en que lo fuera también en lo interior.